En las imágenes estáis viendo un Ramirechi boliviano. La verdad que es un pez súper espectacular. En este vídeo os voy a enseñar la guía completa de este pez y aparte os voy a enseñar también cómo saber el sexo de vuestro pez para saber si son machos o hembras. Así que vamos a ello. Lo primero que tengo que decir de ellos, que son animales que están en primera línea, no son animales que estén escondidos ni que no los vayas a ver en el acuario. Para mí eso es importantísimo. Muchas veces cogemos otro tipo de pez cíclido enano, por ejemplo, como muchos apistogramas que se esconden y no los ves nunca. A mí me gusta más disfrutar de los peces, me gustan todos, pero bueno, este es la característica que tiene, es que está en primera línea, como estáis viendo todo el rato. ¿Tienen mala fama los cíclidos? Seguramente porque hay muy mala información. Que sean territoriales no quiere decir que sean agresivos. Territoriales entre sí, con otros peces no suelen hacer nada. Entre sí, pues algún toque se pueden dar, pero no mucho más. No son animales que si los tienes con los compañeros adecuados no tendrás ningún problema. Deciros que este pez, pues es un pez de Bolivia, de Brasil, de ahí su nombre, el tema de Ramirechi boliviano. Las aguas que necesitan, aguas muy limpias, ¿vale? Aguas con un poquito de acidez, de entre 6,5, 6,8, un 7 que es un pH neutro, de un 7 para abajo, lo que es los parámetros que os he dicho serían los idóneos para ellos. Los grados de temperatura entre 22 y 28, siempre una media. Yo los tengo entre 25 y 26 grados y me van perfectos. TDS bajos, menos de 200 será lo idóneo, bajo mi punto de vista, bajo el tiempo que tengo yo con ellos y lo que he podido leer y estudiarme sobre la especie. Ya sabéis que yo intento siempre hablar de especies que mantengo y que tengo, pues bueno, un poco de mano con ellas. A comparación, por ejemplo, con el Ramirechi normal, pues la longitud, digamos, lo grande que son estos peces no tienen nada que ver. Estos animales llegan a coger un macho unos 10 centímetros y una hembra unos 7. Siempre son aproximados, entre 6 y 10 centímetros es la media de estos animales. Son animales mucho más robustos que el Ramirechi normal y os digo una cosa, nada que ver pues en el tema de delicadeza a la hora de mantenerlos. El Ramirechi normal, ya sabéis que es un animal que es precioso, yo mantengo aquí, seguramente que bueno, se irán saliendo por aquí detrás de las imágenes, pero en comparación con ellos son animales mucho más robustos, mucho más fuertes y no son tan delicados a la hora de mantener por parámetros de agua. Ya sabéis que el Ramirechi normal suele, bueno, dar problemas, muchos aficionados se les mueren rápidamente, no nos vamos a meter en ello, pero si queréis un día hablamos sobre el Ramirechi normal y hacemos también la guía completa, no hay ningún problema. Compañeros para estos animales, pues por ejemplo el tema de escalares, si tenemos espacios grandes se pueden mantener perfectamente, corridoras, un poco autocinclus, ya sabéis, peces que no sean territoriales entre sí. Y como os digo, luego la decoración, sobre todo, como son animales que necesitan espacios grandes, pues que tengan rocas, escondites. Al ser territoriales necesitan un territorio que marcarán donde estará el macho o la hembra. También se pueden mantener grupos de estos peces en un mismo acuario, incluso machos con varias hembras o un macho con varias hembras, dependiendo de lo que quieras y el litraje que tengamos. Se puede hacer muchísimos movimientos con este tipo de peces. La alimentación de estos animales comen cualquier cosa, siempre hablando cualquier cosa, pues nos basamos que comerán alimento seco, alimento vivo y alimento congelado. Siempre, ya no solo en este pez, sino en todos. Como estáis viendo aquí está comiendo del suelo. Son animales que son geopagus, que quiere decir que son animales, digamos, come tierra. Comen, no es que se coman la tierra, sino que cogen las partículas que ellos que han caído al fondo de la comida, lo comen y la tierra la van sacando por las agallas. Son animales que remueven todo el fondo, por eso es importante echar comida que vaya al fondo. De todas maneras van a subir a comer, yo había leído que solo comían del fondo, ¿no? Pero al final cuando los mantienes ves que perfectamente suben a la parte de arriba, comen y sí que es verdad que remueven mucho lo que es el fondo de nuestro acuario y lo importante sobre todo
es el tema de la arena, granulometría pequeñita, porque como os digo, se meterán la arena, se la van metiendo en la boca y la van escupiendo todo el rato. Y van cogiendo pues las partículas de comida que ellos van encontrando en ese sustrato. El color, que ya lo estáis viendo, son animales bestiales. Aquí estáis viendo la diferencia. Mirad, esto es una hembra. Mirad, la cola acaba recta, si la fijáis, acaba recta. Y mirad el macho, la cola, los penachos estos que tiene que sobresalen. Esa es la diferencia más notoria entre el macho y la hembra. Luego, el tema de coloraciones. El macho tiene mucho más color, como estáis viendo aquí, pero sobre todo el tema de la cola. Fijaros en la cola. Cuando ya tienen un tamaño ya un poquito considerable, se ven perfectamente y se diferencian. Cuando son muy pequeños es muy difícil de diferenciar. Y como veis, la hembra es un pelín más apagada y un pelín, digamos, más pequeñita. También hay una cosa que los hace diferentes, que son los ojos tan grandes que tienen en comparación con el cuerpo. Haciendo una valoración de este pez, pues nada, solo a la vista os dejo las imágenes de mi macho. Es un pez espectacular, puede ser el pez principal de vuestro acuario. Yo en este caso tengo los escalares como pez principal, pero bueno, están ahí, ya que el escalar es un pelín más grande. Sí que es verdad que es un pez un poco más difícil de encontrar en la acuariofilia, por lo menos hasta donde yo sé y hasta donde yo veo, no hay mucha gente que lo mantenga, que se vean en canales, y me parece que es un pez que se le tendría que dar mucha más importancia, ya que pocos peces hay con esta coloración, con tan fácil cuidado, porque tienen unos cuidados muy fáciles, no son peces muy robustos, muy fuertes, y que dan muchas alegrías. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Es una guía cortita, como me gustan a mí, con toda la información de primera mano. Y nada, si os gusta esta temática y seguimos haciendo guías sobre peces, tenéis que suscribiros, darle a like, compartir y haceros miembros del canal los que queráis. Por mi parte nada más, un saludo a todos, hasta luego, adiós.